El anuncio del acuerdo en el tema de justicia es trascendental para el proceso de paz. Nosotros creemos que hemos llegado a un punto de inflexión en este ya largo proceso de negociación entre las FARC y el gobierno, y ya entramos, digamos, a la fase final del proceso, con un acuerdo muy importante, esperado por muchos y muchas en el país. Creo que alrededor del tema de justicia transicional había una enorme expectativa en el país. Es uno de los temas de la negociación que además más polarizan a la opinión. El debate en torno a el modelo de rendición de cuentas de los actores del conflicto, si deben ser judicializados o no, quiénes, cómo, el tema de las penas, pues han estado en la opinión pública rondando ya por meses, y es muy importante que hoy ya tengamos una meridiana todavía, porque falta claridad acerca de cómo están viendo los actores del proceso de paz este tema. Entonces, pues nosotros también nos unimos a las felicitaciones que hay que darle a las partes por haber finalmente logrado este acuerdo. Haciendo esta introducción, yo quisiera entonces entrar un poco en el contenido del acuerdo, pero más que, digamos, hacer un análisis a profundidad del mismo. Creo que entre todos seguramente vamos a lograr abordar los diferentes aspectos que allí están contenidos. Quisiera aprovechar el acuerdo, o partir del acuerdo, para hacer un poco una reflexión más amplia sobre justicia transicional y qué es lo que finalmente está en juego con el tema en Colombia. En Colombia estamos hablando de los derechos de las víctimas hace ya varios años, y yo diría que el discurso de los derechos de las víctimas, la garantía de los derechos a las víctimas, a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición, en realidad emerge en el país y en la opinión pública y en los diferentes discursos en la época de las discusiones de lo que dio después origen a la Ley de Justicia y Paz. Cuando empezamos a hablar de la Ley de Alternatividad Penal, emerge, y en ese contexto con mucha fuerza, el tema de los derechos de las víctimas, porque justamente de lo que se trataba en ese proceso de discusión, de reflexión, de incidencia para que esa ley 970 o esa Ley de Justicia y Paz reflejara estándares internacionales y garantizara los derechos de las víctimas, pues era justamente esa preocupación, cómo hacer para que los derechos de las víctimas fueran garantizados y al mismo tiempo se avanzara en esa negociación tan particular entre el gobierno y los paramilitares. Es decir, que esa discusión entre, de un lado, la garantía de los derechos de las víctimas, y del otro, digamos, los objetivos políticos de una negociación, no es nuevo. Y esto, digamos, que lo volvemos a ver ahora con la negociación entre las FARC y el gobierno, y lo que ha estado siempre, digamos, desde el principio gravitando y como factor de tensión en la negociación es justamente la necesidad de buscar un balance el más adecuado posible entre la mayor garantía o la mayor satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, pero al mismo tiempo, del otro lado de la balanza, lograr una paz estable y duradera, y por supuesto la terminación del conflicto armado. Esa tensión es, digamos, lo que está finalmente en la base y la razón de ser, si se quiere, de la justicia transicional, porque cuando hablamos de justicia transicional, en realidad de lo que estamos hablando es de mecanismos para garantizar los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos
en circunstancias o contextos extraordinarios, particulares, que exigen de medidas extraordinarias también para poder hacer frente a ese objetivo de garantía de los derechos de las víctimas. En ese sentido no es posible resolver o atender el tema de las víctimas, y menos aún cuando estamos hablando, como en el caso colombiano, de 7 millones de víctimas, de cientos de miles de violaciones a los derechos humanos cometidas en 50 años de conflicto armado, múltiples actores armados y no armados que han estado involucrados directamente en las atrocidades cometidas, en las violaciones a los derechos humanos. Y esa particularidad del conflicto colombiano, que pues cada conflicto además tiene su propia particularidad, pero esa excepcionalidad, esa situación excepcional, pues nos lleva necesariamente a buscar fórmulas que no necesariamente son las fórmulas ordinarias que tenemos en las políticas públicas, que tenemos en las leyes, incluso a veces hasta en la misma Constitución, porque requerimos buscar mecanismos que nos permitan atender esos derechos de las víctimas, pero al mismo tiempo, y es allí siempre el desafío, y en Colombia claramente es el central, garantizar, lograr la paz. Por eso el proceso de paz desde el principio, y las partes en La Habana establecieron que este iba a ser un proceso de paz que iba a tener en el centro los derechos de las víctimas, y que las víctimas iban a ser, digamos, no solamente protagonistas de este proceso como lo han sido a diferencia de otros procesos en el mundo y aquí en Colombia, sino que los acuerdos de alguna manera iban a estar orientados por ese compromiso que expresaron las partes desde el principio, por reconocer que efectivamente este conflicto ha producido millones de víctimas, ha causado muchísimo dolor, hay múltiples responsables, y eso desde el principio se puso, digamos, como un eje central de la negociación. Y esa es una de las razones por las cuales en la agenda de negociación se incluye un tema específico de víctimas. Creo que una de las cosas más interesantes que digamos, ha sucedido en este proceso de paz es que y recientemente es que las partes han decidido crear un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y digo que es muy interesante porque creo que ahí se refleja, digamos, un aprendizaje como país de la necesidad de dotar de coherencia y de sentido estratégico diferentes acciones que se vienen haciendo de mucho tiempo atrás, pero que estaban desconectadas, que no necesariamente correspondían o respondían a un objetivo claro y a una estrategia clara. Me refiero, por ejemplo, a esfuerzos anteriores que pueden de alguna manera inscribirse en esta idea de la justicia transicional, por ejemplo, desde 1997, la ley 387 para la atención a la población desplazada, que hizo que Colombia transitara un camino muy interesante de política pública, de institucionalidad para atender a esas víctimas en particular, también con un aprendizaje muy importante. Luego otras acciones que ha tomado el Estado, bueno, la ley 975 también, yo diría que es un paradigma, si se quiere, no necesariamente para repetir, pero sí un referente muy importante de esfuerzos previos del Estado de pensarse el tema de los derechos de las víctimas, pero al mismo tiempo de buscar unas soluciones, digamos, más o menos políticas o con un componente jurídico como tiene la Ley de Justicia y Paz. Luego desarrollos posteriores como la Ley 1424 para resolver la situación jurídica de los desmovilizados
de los grupos paramilitares que no fueron postulados a Justicia y Paz, ese gran universo que quedó, en algún momento se hablaba como en el limbo jurídico, porque ni estaban siendo, ni eran sujetos de la ley 975, pero tampoco estaban siendo procesados en la justicia ordinaria. Entonces, pues ahí lo que había era una situación de impunidad de facto, pero además con una consecuencia también, con consecuencias muy graves para los derechos de las víctimas de esas personas, a la verdad, la justicia y la reparación, y con también efectos muy complicados para la seguridad jurídica de los mismos excombatientes. Entonces, buscando resolver esa situación, entonces se adopta esta ley 1424, pero muy desconectada de lo demás. Luego viene la ley 1448, que se ha dicho en muchos escenarios que es una ley modelo, si se quiere, en el mundo para la reparación integral a las víctimas, incorporando los altísimos estándares internacionales en materia de reparación de las víctimas por vía administrativa, y todo lo que, digamos, ha conllevado la implementación de esa ley, un diseño institucional muy sofisticado, de política pública, recursos, etcétera. Pero cuando uno ve, digamos, como ese mapa de las diferentes iniciativas de justicia transicional, lo que encuentra es desarticulación, falta de coherencia, paralelismo, etcétera. El proceso de paz con las FARC se convierte en una oportunidad para muchísimas otras cosas. No voy a reducir el proceso de paz solamente al tema de la justicia transicional, pero pues como es lo que nos convoca aquí, diría que sí es una oportunidad para dotar de coherencia y de realmente una visión de integralidad los esfuerzos para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Y un ejemplo clarísimo, digamos, de ese aprendizaje que hemos hecho como país y como sociedad, pues está reflejado justamente en la decisión de las partes de crear un sistema. La idea de crear un sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición nos está diciendo que se reconoce que esfuerzos solamente en verdad o esfuerzos únicamente de reparación, como la ley 1448, o centrarse únicamente en el tema penal y judicial, como terminó pasando con la ley de justicia y paz, pues es claramente insuficiente. Hay un reclamo permanente de las víctimas por conocer la verdad, la mayor verdad posible. La reparación sigue siendo también una demanda permanente, y también la justicia. La sociedad también reclama que existan mecanismos claros de rendición de cuentas para aquellos responsables de las graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, cuando estamos pensando en un sistema, estamos pensando en diferentes mecanismos que se refuerzan unos a otros, se complementan unos a otros, y es lo que estamos viendo en los acuerdos. Primero, el acuerdo de la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y las garantías de no repetición, que es así como se va a llamar nuestra Comisión de la Verdad. Entonces, para el tema del derecho a la verdad, las partes dicen, bueno, un eje central y fundamental para garantizar el derecho a la verdad a las víctimas en este sistema integral va a ser la Comisión de la Verdad. Pero no solamente la Comisión de la Verdad, y fíjense que ahí empieza a cobrar sentido práctico esta idea del sistema. Cuando luego entonces se anuncia el acuerdo en justicia, pues lo que vemos es que nuevamente un eje central del acuerdo de justicia es también la verdad. A mayor verdad, menor punibilidad. Digamos, esa es la premisa que está detrás del acuerdo sobre justicia, la creación de esta jurisdicción especial para la paz. Entonces, nuevamente, la verdad ocupa un lugar protagónico, pero ya aquí en una verdad judicial, una verdad en el escenario de este sistema, que es un sistema judicial. Las partes lo han dicho claramente, no estamos hablando aquí de un sistema extrajudicial, sino claramente es una jurisdicción, con todo lo que eso significa, una jurisdicción especial
en la que la verdad va a tener un rol muy importante. Eso quiere decir que esa verdad que se va a producir en el escenario judicial va a ser una verdad que va a complementar la verdad que surja y emerja de la Comisión de la Verdad. Adicionalmente, en el acuerdo de la Comisión de la Verdad, las partes decidieron también crear un mecanismo para el tema de la desaparición forzada, un mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas, reconociendo la deuda histórica que tiene el país con las víctimas de desaparición forzada. Se han hecho esfuerzos, tampoco podemos decir que en Colombia no se haya hecho nada, pues claro que sí, pero sigue habiendo una deuda muy importante en la búsqueda, ubicación e identificación de restos de personas desaparecidas, la entrega a sus familiares y sobre todo, porque creo que si ha habido algún tipo de avance, Luis Guillermo podrá también complementar esta idea, pero ha habido un esfuerzo importante por encontrar restos de personas desaparecidas. La ley misma de Justicia y Paz con las versiones libres de los paramilitares pues permitió obtener información que ha sido importante para que muchos familiares en este país pudieran finalmente darle sepultura a sus seres queridos. Pero el déficit de verdad alrededor de la desaparición forzada sigue siendo enorme. La explicación de cómo ha funcionado, si se quiere, cuál ha sido esa política de desaparición forzada desde el Estado, pero también desde otros actores no estatales, sigue siendo una deuda que tenemos como sociedad con las víctimas. Entonces, el sistema reconoce ese vacío, ese déficit, esa deuda, y entonces las partes deciden crear también un mecanismo orientado a la búsqueda, pero también complementando esfuerzos para avanzar en que podamos tener una mejor comprensión sobre el fenómeno de la desaparición forzada en Colombia. Esto como ejemplo de qué es un sistema. Digamos, creo que en el tema de la verdad se va concretando con mucha claridad esa idea de sistema. Entonces, desde diferentes ámbitos, desde la justicia, desde mecanismos extrajudiciales de verdad, se va armando, digamos, o se pretende armar esas múltiples narrativas de uno y otro lado que nos tienen que permitir como sociedad entender lo que nos ha pasado. Pero obviamente la verdad va de la mano también de la justicia y es lo que plantea el acuerdo que conocimos en los días pasados. Por eso decía que la premisa fundamental del acuerdo es a mayor verdad, menor punibilidad. Y eso significa que esta jurisdicción especial para la paz va a tener como dos rutas, hemos como llamado nosotros, dos rutas. Una ruta por la que van, digamos, aquellos responsables que estén dispuestos a decir toda la verdad de la manera más completa y exhaustiva posible, incluso individualizando responsabilidades, y que por decir toda la verdad y reconocer su responsabilidad en los hechos, que eso es muy importante, estamos hablando de una ruta de esclarecimiento de la verdad y de reconocimiento de responsabilidades, van a obtener como sanción al final una sanción que han llamado las partes restaurativa, y para las más graves violaciones a los derechos humanos, además de esa sanción restaurativa, una sanción restrictiva de la libertad efectiva. Todavía no sabemos exactamente el contenido y cuál sería como el catálogo de esas sanciones restaurativas y qué es exactamente eso de la restricción de la libertad efectiva. Ahí todavía las partes tienen que seguir trabajando para poder configurar, digamos, como un catálogo de ese tipo, de esas sanciones. Y del otro lado tenemos la ruta propiamente judicial, con un tribunal especial, seguramente una fiscalía también especial, que se va a hacer cargo de aquellos hechos y aquellas personas que no estén dispuestas a reconocer su responsabilidad sobre esos hechos o a decir la verdad.
digamos, en la situación extrema, pues estaría quien definitivamente no va a decir absolutamente nada, no va a reconocer ningún tipo de responsabilidad y sencillamente se va a parar y va a decir, pues a mí que me lo demuestren y me venzan en juicio, un juicio contradictorio, dotado de toda la legitimidad, esperamos, la ritualidad necesaria, un juicio incluso ordinario, se ha pensado. Y si esa persona finalmente es hallada culpable y condenada, pues va a tener la máxima pena que establece esta jurisdicción especial, que es 20 años de prisión ordinaria, en establecimiento penitenciario normal. Pero si la persona que finalmente entra por esa ruta de justicia en el camino, durante el proceso, decide aceptar su responsabilidad, aceptar cargos, allanarse a los cargos, y decir la verdad, pues va a obtener una pena alternativa. Ya no va a ser los 20 años, porque finalmente reconoció responsabilidad y aportó a la verdad, pero tampoco va a ser solo la sanción restaurativa porque no lo hizo desde el principio. Entonces, para esas personas va a haber una pena alternativa de 5 a 8 años como injusticia y paz en establecimiento penitenciario ordinario. Muy interesante que las partes hayan retomado el estándar que ya de alguna manera existía en Colombia. Nos guste o no nos guste el tema de la pena alternativa de 5 a 8 años de justicia y paz, pues en realidad se convirtió en nuestro propio estándar. De hecho, nosotros hace poco en un documento que elaboramos sobre el tema de las penas, decíamos que Colombia ya de alguna manera había renunciado, si se quiere, a la idea de la pena proporcional al daño, digamos en un sistema, si se quiere, extraordinario de justicia transicional. Por supuesto, la justicia penal ordinaria pues sigue operando la lógica clásica de la pena tiene que ser proporcional al daño, pero en el contexto particular de la justicia transicional y pues ya la ley de justicia y paz había de alguna manera impuesto, o con esa ley se había impuesto un estándar que es, bueno, reconocido, avalado por la Corte Constitucional, avalado internacionalmente, que bueno, es posible y factible y válido imponer una pena alternativa a cambio de verdad, de reparación a las víctimas, de compromiso en la no repetición. Entonces es muy interesante que después de un debate tan álgido que ha habido alrededor de la ley de justicia y paz, de si es estándar o si no, si eso es viable o no, finalmente las partes hayan decidido traer ese estándar de justicia y paz al acuerdo de justicia. Para quienes reconozcan tardíamente responsabilidad y digan la verdad, pero incluso también se retoma el tiempo de los 5 a 8 años para esas sanciones de las que les hablaba primero en la ruta esta de verdad, las sanciones restrictivas de la libertad efectiva, que van a ser también de 5 a 8 años, que esas aplican para los delitos más graves, para los crímenes internacionales y graves violaciones a los derechos humanos, como quedó consignado en el acuerdo. Entonces fíjense que es muy interesante porque va tomando forma cada vez más esta idea del sistema. Por supuesto que hay todavía una tarea que tienen que acometer las partes de la Mesa de La Habana, y es definir y establecer el contenido y el alcance de las garantías de no repetición, que a mi modo de ver es uno de los aspectos más trascendentales y determinantes de la sostenibilidad del futuro acuerdo de paz. Entonces ahí, bueno, hay avances, está en discusión el tema del desmonte definitivo del paramilitarismo, está en discusión, bueno, sabemos que una garantía de no repetición concreta es la transformación de las FARC en grupo armado, en grupo armado en actor político, digamos, transformación de actor político en armas, porque sí es un actor político, a partido o movimiento político
como lo han expresado. Eso ya es claramente una garantía de no repetición, ¿no? Es remover, digamos, el contexto y las circunstancias en las que se han cometido las graves violaciones a los derechos humanos. Uno, terminando el conflicto con el acuerdo. Dos, garantizando que este actor político en armas deja las armas y se transforma en movimiento político a defender sus ideas ya por la vía democrática. Pero la pregunta es, bueno, del otro lado, ¿a qué se compromete la contraparte, que en este caso pues es el Estado con sus fuerzas armadas, que son las que se han enfrentado históricamente a las guerrillas? ¿A qué se compromete del otro lado la contraparte para garantizar que efectivamente las graves violaciones a los derechos humanos no se vuelvan a cometer? Ese es un tema que está en discusión, que es muy sensible, que tiene que ver con la transformación de las Fuerzas Armadas en Fuerzas Armadas para el posconflicto, ¿no? Y eso significa desde transformaciones institucionales, reducción del número del pie de fuerza, seguramente reducción de presupuesto, pero también, y muy importante, cambio en la doctrina militar, cambio en la manera como las Fuerzas Armadas perciben a la sociedad y se relacionan con la sociedad. Entonces, ahí vamos a tener todavía pues mucho trabajo por hacer, pero insisto, y la idea que quiero dejar es, este sistema se va configurando y va materializando esta idea de que la justicia transicional no es solo justicia penal, es el conjunto de medidas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y todas esas medidas con coherencia, articuladas, son las que al final van a garantizar que como sociedad y las víctimas puedan percibir y sentir que este ha sido un acuerdo de paz justo. Gracias.